Muy bienvenidas y bienvenidos a este espacio, a Paganos del Mundo. En esta ocasión les quiero compartir un conjunto de relatos que están asociados a aquello que no puede ser destruido, al fuego interior, a la fuerza que nos habita. Vamos a estar transitando una serie de relatos con enseñanza espiritual, cuentos sanadores o medicinales que están asociados al invierno del alma, a la fuerza del ser y aquello que no puede ser extinto. Y para esto quisiese empezar con un relato muy corto, un microrrelato de el gran Eduardo Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó que había visto desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de un fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden con tal vida, con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hay una mujer que vive en un escondrijo del alma. Ella es la loba, la que sabe. Es circunspecta, un poco extraña, peluda y siempre gorda, y su único trabajo es recoger los huesitos que encuentra en los caminos, en los prados, en los bosques. Su trabajo es laborioso porque tiene que juntar los pedazos de lo que antes tuvo vida. Algunas personas dicen que es un tanto circunspecta, extraña, arisca y que no tiene muy buen talante. A veces te la puedes topar en los caminos que van a la Tarahumara o en el Gran Cañón. También te la topas en algún mercado como el de Sonora o también en algunas de las festividades de Oaxaca. Ella camina y camina y camina por diferentes caminos y carreteras y va recogiendo los huesitos. Es especialista en los huesos de lobos y de lobas, pero también recoge los pequeños pedazos de los esqueletos de aves, de cuervos, de víboras y de otros animalitos. Ella tiene un gran costal en donde todo cabe y va acumulando los pedazos de lo que antes tuvo vida. Ella vive en los rincones del alma humana y su trabajo es también recolectar ahí. A veces ha juntado los suficientes huesos como para poder irse allá sola al desierto y empieza a armar como un pequeño rompecabezas donde todo empieza a embonar. Entonces, cuando ve esto, saca un hermoso tambor y empieza a tocar fuerte y empieza a invocar la canción del espíritu y empieza a cantarle a la carne, a los huesos, a la sangre y a los ojos, y todo empieza a brotar. Y entonces lo que antes parecía estar muerto se empieza a llenar de vitalidad, de pelos, de sangre, de grasa, de cuerpo, y un cuerpo jubiloso, pero un poco macabro, empieza a bailar. Y en esa danza un tanto macabra, la carne se completa y al final queda una hermosa loba, una loba que aúlla y que corre por el desierto y que con el brillo de la luna o el de las estrellas empieza a ser fulgurante como una estrella. Corre y aúlla
corre y se ríe, y de pronto, en lugar de ser una loba que corre por el desierto, es una hermosa mujer que corre en libertad en su cuerpo, volviendo a la vida. Ojalá que tengas suerte y que alguna de estas noches te topes en algún camino a la huesera y te enseñe alguna cosa del alma, alguna cosa del espíritu, y te ayude a juntar todos tus huesos. Este es un hermoso cuento que viene en el libro de Mujeres que corren con lobos de Clarissa Pinkola Estés. Un cuento del alma, un cuento con medicina psíquica, simbólica y arquetípica, un cuento de renacimiento y de fuerza, un cuento que muchas veces nos puede parecer un poquito, vamos a decir, como truculento o extraño, pero que encierra la gran sabiduría de aquello que no puede ser destruido: el espíritu, la fuerza humana, la fuerza animal, la fuerza de la natura. Muchas veces estamos, como la huesera, arquetípicamente transitando caminos para recolectar los huesos de las cosas que parecen haber quedado muertas en el olvido, las cosas estructurales, lo que configuró nuestra existencia, nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro amor. Todos en algún momento, todas en algún momento, tenemos que ir con la huesera y dejar que nos guíen, vamos a decir, los pasos, su sabiduría, su fuerza, su amor. Al principio es un proceso un tanto atemorizante, porque la mayoría de las personas no hemos sido educadas para entender que después de toda muerte viene un glorioso renacimiento. Muchos de los mitologemas, de las historias, de las religiones, hablan de una fuerza que no puede ser extinguida, de una fuerza que nos habita a todos y a todas. Algunos le llaman divinidad, algunas fuerzas del espíritu, algunos simplemente le dicen la huesera, la trapera, la que sabe. La fuerza espiritual que nos habita a todos, la fuerza espiritual que nos espera a todos. Pero tenemos que romper el miedo, tenemos que romper la apariencia y dejarnos guiar por su sabiduría y su fuerza. ¿Qué son esos huesos? ¿Qué son esos pedazos que vamos dejando en los diferentes caminos que hemos transitado? Estas reflexiones que nos permiten conectar con un sentido más hondo y más profundo. A veces como que no me las quiero hacer o no te las quieres hacer. Nadie se las quiere hacer, porque pretendemos que siempre vamos a estar bien y completos. Pero este estado de completud o individuación, ¿sí? Ser lo que realmente somos desde el ser, el self, el sí mismo, no es un proceso que se dé en automático. Es un laborioso proceso de reconstrucción, reconfiguración y, vamos a decir, renacimiento. Cristo transmutado, resucitado, Osiris reconstruido, rearmado, renacido. El árbol que parecía seco, de nuevo dio frutos. Somos nosotros caminando, somos nosotros transitando en esta rueda de vida, muerte, transformación, renacimiento. Si nosotros tenemos esta sabiduría, si nos acercamos a ella, nos damos cuenta que por más que nos hayan lastimado, desconfigurado, destrozado, desarticulado, siempre hay una fuerza motora, dinámica y amorosa que nos habita, que nos permite reconectarnos, recrearnos, renacer, resucitar. Es el espíritu fénix, es el ocaso, es el amanecer, es la cuna y es la tumba, es lo que habita
en todo lo que está vivo. Todo lo que está vivo está en perpetua transformación. No existe un estado de estancamiento psíquico, energético, biológico. Todo se está transformando. Si nosotros nos adentramos en este misterio, si nosotros dejamos de huirle a la huesera, a la trapera, a la loba, quizá solo así podamos recoger nuestros huesos, conocer nuestro propio canto y reconectarnos para así poder renacer, volver a florecer y correr por esta tierra. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. La mujer esqueleto. Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recuerda lo que era. Pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Ahí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y vueltas en medio de las corrientes. Un día vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad antes había muchos pescadores en esa bahía, pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar en donde vivía y no sabía que los pescadores de esa zona ya no pescaban ahí, pues decían que ahí había fantasmas. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que a los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó: he pescado uno muy gordo, uno de los más gordos. Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con este pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él podría verse libre de esta ardua tarea de cazar y pescar. Mientras luchaba con el enorme peso que colgaba del anzuelo, el mar se convirtió en una agitada espuma que hacía balancear y estremecerse el kayak, pues la que se encontraba abajo estaba tratando de desengancharse, pero cuanto más se esforzaba, más se enredaba en el sedal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba, revolcada por los huesos de sus propias costillas. El cazador, que se había vuelto de espaldas para recoger la red, no vio cómo su calva cabeza surgía de entre las olas. No vio las minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo, ni los crustáceos adheridos a los viejos dientes de marfil. Cuando el pescador se volvió de nuevo a la red, todo el cuerpo de la mujer había aflorado a la superficie, que había colgado del extremo del kayak, prendiendo por uno de los largos dientes frontales. ¡Ay!, gritó el hombre mientras el corazón se le caía hasta las rodillas. Sus ojos se hundían aterrorizados en la parte posterior de la cabeza, y las orejas se le encendían en un rojo muy vivo. ¡Ay!, volvía a gritar, golpeándola con el remo, para desengancharla de la proa y remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no se daba cuenta que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo al verla de nuevo, pues parecía que ésta se había puesto de puntillas sobre el agua y lo estuviera persiguiendo. Por mucho que sisegueaba, por mucho que movía su kayak, ella no se apartaba de su espalda. Su aliento se propagaba sobre la superficie del agua en nubes de vapor, y sus brazos se agitaban como si quisieran agarrarlo y hundirlo en las profundidades. ¡Ay!, gritaba el hombre con voz quejumbrosa, mientras se acercaba a la orilla. Saltó de su kayak con la caña de pescar y echó a correr, pero el caer de la mujer esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió brincando en su espalda, todavía prendido con aquel sedal. El hombre corrió sobre las rocas y ella lo siguió. Corrió sobre la tundra helada y ella lo siguió. Corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo pedazos con sus botas de piel de foca. La mujer lo seguía por todas partes e incluso había agarrado un poco de pescado helado mientras él la arrastraba atrás de sí. Y ahora estaba empezando a comérselo, pero llevaba muchísimo tiempo sin llevarse nada a la boca. Al final, el hombre llegó a su casa de hielo.
se introdujo por el túnel y avanzó a gatas hasta el interior. Sollozando y jadeando permaneció tendido en la oscuridad mientras el corazón le latía en su pecho como si fuera un gigantesco tambor. Por fin estaba a salvo. Sí, a salvo, gracias a los dioses, gracias al cuervo, y sí, gracias a la misericordiosa Sedna, estaba a salvo por fin. Pero cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio ahí, acurrucada en un rincón, sobre el suelo de nieve en su casa, con un talón sobre el hombro, una rodilla en el interior de su caja torácica y un pie sobre el codo. Más tarde el hombre no pudo explicar lo que le ocurrió. Quizá la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer, o a lo mejor fue porque él era un hombre muy solitario. El caso es que se sintió invadido de una cierta compasión y lentamente alargó sus mugrientas manos, y hablando con dulzura, como hubiera podido hablar una madre a su hijo, empezó a desengancharla, a desenredarla, a quitarle el sedal. Bueno, primero la desenredó los dedos de los pies y después de los tobillos. Siguió trabajando hasta la última entrada de la noche y hasta el final. Cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles para que entrara en calor y le colocó los huesos en orden tal como hubiera tenido que estar los de cualquier ser humano. Buscó su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero y utilizó unos cuantos cabellos suyos para encender un poco más de fuego. De vez en cuando la miraba mientras untaba con aceite la valiosísima madera de caña de pescar y enrollaba su sedal en su tripa. Y ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir ni una sola palabra, pues temía que aquel cazador la sacara de ahí, la arrojara a las rocas de abajo y le rompiera todos sus huesos a pedazos. El hombre sintió que le entraba bastante sueño, se deslizó bajo las pieles para dormir y enseguida empezó a soñar. A veces, cuando los seres humanos duermen, se les escapa una lagrimita de los ojos. No sabemos qué clase de sueño lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico. Y eso fue lo que le ocurrió a este hombre. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego, y de repente le entró mucha sed. Se acercó a rastras al hombre dormido, y en el crujir de sus huesos acercó su boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río y que ella bebió y bebió y bebió hasta conseguir saciar todos los años de su sed. Después, mientras permanecía tendida al lado de ese hombre, introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, el que palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpear pom, pom, pom. Mientras lo golpeaba se puso a cantar carne, 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 carne. Y cuando más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió cantando que le saliera el cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos. Pidió cantando la hendidura de la entrepierna y unos pechos lo bastante largos como para poder envolver y dar calor, todas esas cosas que las mujeres necesitan. Pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó al lado de su cama, piel contra piel. Devolvió el gran tambor, el corazón a su cuerpo, y así fue como ambos se despertaron, abrazados el uno del otro, enredados el uno en el otro, después de pasar la noche juntos, como ahora, de otra manera, de una manera buena y perdurable. La gente no recuerda la razón de su mala suerte. Dice que la mujer y el pescador se fueron. A partir de entonces, las criaturas que ella había conocido durante toda su vida bajo el agua se encargaron de proporcionarle siempre alimento. La gente dice que es verdad y que eso es todo lo que se sabe. La mujer esqueleto, de Clarissa Pinkola Estés. La incapacidad de enfrentarse con la mujer esqueleto, la muerte, y desenredarla es el origen del fracaso de muchas de las relaciones amorosas. Para amar no solamente hay que ser fuerte, hay que ser sabio. La verdadera relación
la crean las muertes necesarias y esos sorprendentes nacimientos. Este cuento es una metáfora para el problema del amor moderno, el temor de la naturaleza, de la vida y de la muerte. Nos han enseñado que la muerte siempre va seguida por más muerte, pero esto no es así. La muerte siempre está incubando nueva vida, aunque nuestra existencia haya quedado reducida a los huesos. Si creemos que la fuerza de la vida, muerte, vida no tiene ningún espacio más allá de la muerte, no es de extrañar que algunas personas teman contraer compromisos. Les aterra la simple posibilidad de soportar el final. Gracias a la vida que vivimos, aprendí la lección ofrenda más dura de aceptar y también la más poderosa que conozco. Es el conocimiento, la certeza absoluta de que la vida se repite y se renueve por muchas veces que se le apuñale, se le despoje del todo, se le arroje al suelo, se le dañe, se le ridiculice, se le desprecie y se le mire por encima del hombro, se le torture o incluso se deje indefensa. Aprendí de mis seres queridos tantas cosas acerca del sepulcro, del enfrentamiento con los demonios y del renacimiento. Sé que aquellos que han estado en cierto modo y durante algún tiempo privados de la fe en la vida son en último extremo los que mejor llegarán a comprender qué es el Edén, qué es esto que se encuentra bajo el campo baldío, que la nueva semilla se desplaza primero hacia los espacios vacíos y abiertos, incluso cuando ese espacio abierto sea un corazón afligido, una mente torturada o un espíritu quebrado. ¿Qué son ese fiel proceso espiritual y esa semilla que caen en un terreno yermo y que lo vuelve fecundo? No tengo la pretensión de comprender su mecanismo de actuación, pero sé que hay algo que está esperándonos, algo que está esperando que le abramos el camino, algo que está a nuestro lado, algo que ama y espera a que preparemos un terreno apropiado para que manifestemos su presencia en toda su plenitud. Estoy seguro de que mientras cuidemos con esmero a esa poderosa fuerza, aquello que parecía muerto ya no lo estará, lo que parecía perdido dejará de estarlo, lo que algunos consideraban imposible será claramente posible, y cualquier terreno en barbrecho estará simplemente descansando y a la espera de que una bendita semilla sea venturosamente llevada por el viento, y lo será. Niégate a caer. Si no puedes negarte a caer, niégate a permanecer en el suelo. Eleva tu corazón hacia el cielo y como un mendigo hambriento suplica que te lo llenen y te lo llenarán. Puede que te empujen hacia abajo, pueda que te impidan levantarte, pero nadie puede impedirte elevar tu corazón hacia el cielo. Solo tú. Es justo, en medio de la desdicha, cuando muchas cosas se aclaran. El que dice que nada bueno se ha conseguido con ello es que aún no está prestando atención. Clarissa Pinkola de Estés, El jardinero fiel. Es justo así, con estas palabras, que empezamos este episodio. Con una negativa, no con una negativa que tiene un aspecto destructivo. También negarnos tiene su aspecto positivo. Paradójicamente, el resistirnos a cualquier agente que fuera destructivo para con nosotros es una forma positiva de afirmación. Negamos, ¿sí?, la posibilidad de ser devastados, de ser destruidos. Negamos las opciones que tenemos y que son negativas.
Nos negamos y no nos conformamos a los que nos quieren ofrecer algo que no nos sirve, no nos gusta o realmente ni siquiera nunca lo buscamos. Niégate a caer. En algunos cortes psicológicos se utiliza la terminología de resiliencia. Si esta capacidad de sobreponerse y de resistir a los traumatismos, experiencias destructivas, en fin, a todas esas cosas que a veces nos suceden y que de una u otra forma nos hieren. Negarnos a caer, ser resilientes, resistir, es una forma de decir que tenemos fuerza yoica, fuerza del yo, que no estamos dispuestos a ser rotos o quebrados por las circunstancias traumáticas que nos han pasado o incluso nos seguirán pasando. Hay que preguntarnos, ¿cuáles son esas grandes heridas? ¿Cuáles son esos grandes traumas, esos grandes dolores que están dentro de mí o han estado dentro de mí? ¿En qué momento me voy a negar a seguir siendo una persona que padece o que se instala en ese dolor? Niégate, resístelo, ve más allá. Hace algunos días estuve en una sesión con una cliente y me comentaba algo que me brincó mucho. A grosso modo me comentaba que como no había conocido a su padre, sentía que esa ausencia siempre estaba presente y a través de algunos enfoques que voy a llamar un tanto positivos, le decían que generara recuerdos imaginarios acerca de las cosas bonitas que pudo haber pasado con su papá, como para tener una cierta imagen positiva de él. Esto es una fantasmagoria, esta es una ilusión. La realidad es que nos han pasado cosas duras. La realidad es que a veces nuestros padres no han estado ahí. La realidad es que duele. La realidad es que no estuvo. No podemos estar imaginándonos cosas bonitas para tapar las cosas que tenemos que trabajar, las heridas que realmente están infectadas. Yo le comentaba de forma muy respetuosa que me parecía interesante el enfoque, pero que no lo consideraba lo más positivo a largo plazo porque era una forma neurótica de engañarnos. Le decía que más bien teníamos que confrontar el hecho de que no había estado ahí y que había una razón para que no estuviera, que realmente a nivel sincrónico y de causalidad el mundo todo, ¿sí?, va teniendo su ritmo y su fluir y que nada es casual, que nosotros no necesitábamos la aprobación o a veces la presencia de nuestros padres para que nuestra vida tenga un sentido. Ya el universo le había dado un sentido porque había juntado a su padre y a su madre para que ella existiera corporalmente, psíquicamente, aquí en el mundo. Entonces, ya se había hecho el trabajo que tenía que realizar su padre, y eso era honroso, ella existir, ella estar aquí, más allá de las circunstancias de tu familia, de tus padres, de tus ancestros. El universo ya te quiere a ti, ya te quiere aquí, ya te quiere a ti como eres, ya te pone en este mundo. Entonces, desde ese lugar teníamos que reconectarnos con la idea de que, bueno, en fin, no fue como el mapa que nos han dicho que es o como el cuento acerca de las familias felices, pero estás aquí y estás viva y tienes un gran potencial y de alguna otra forma tu propia resiliencia, tu propia fortaleza, tu propio impulso te ha traído hasta este lugar en donde te estás reconstruyendo como mujer y eres extremadamente creativa y eres extremadamente poderosa y aunque tienes tus fragilidades, esas fragilidades no te menguan o no te hacen menos, te hacen especial porque a través de cada herida tú has construido lo que eres y creo que eres una persona muy fuerte. Entonces cuando terminamos de platicar esto,
me decía que nunca lo había visto desde ese lugar, en donde, pues bueno, la realidad es que la ausencia fue, pero que también esa ausencia a través de esta presencia de la ausencia, ella había configurado un tipo de personalidad y había buscado su propia sanación a través de esta ausencia. Negarse a conformarse con lo que nos ha tocado vivir es decir, ok, sí, me ha tocado vivir esto, pero no me voy a quedar aquí, tengo que seguir adelante, tengo que dejar que mi vida se abra camino. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son esas grandes como barreras que nos hemos puesto? Y tenemos que negarnos a dejar paralizada nuestra vida por ellas. Tenemos que a veces ser de una forma muy tajante y destruir estas limitaciones y proseguir. A veces nos tenemos que contar las versiones no tan gratas de nuestra propia vida y dejar de disfrazar el dolor. Dejar de disfrazar el dolor es dejar de conformarnos con el mismo. A veces está ese dolor ahí, ¿no? Y nada más lo estamos disfrazando con una sonrisa falsa, con un falso bienestar, con algún tipo de chaqueta mental acerca de que todo fue para que las cosas se dieran de forma bonita y que bueno, no tenemos por qué hacer eso. Podemos negar que queremos seguir ahí, pero para eso necesitamos aceptar que eso nos dolió, aceptar que no fue agradable, aceptar que hay muchas idealidades que no se cumplieron en nuestra vida, y eso no nos quita ningún valor como seres humanos. Nos da una riqueza y un matiz, sí, y una profundidad psíquica única y personal. Sabes, las obras de arte son arte, o se diferencian de la artesanía, entre comillas, porque no están hechas en serie. Puedes hacer unas hermosas artesanías y hacer 20 o 40 iguales, pero cuando vas a hacer arte, no se va a volver a repetir esa pieza, esa experiencia, ¿sabes? Esa pieza, esa experiencia, ese objeto arte, ese sujeto arte, es irrepetible, es único, y esa irrepetición viene de sus pequeños detalles, profundidades, matices. Esos son los grandes o pequeños regalos de dolor que tenemos también en nuestra vida. Son nuestras alegrías y son nuestras sendas lumínicas y nuestras noches del alma. Y eso también ha hecho de ti una hermosa pieza. Y no tienes que negar ese dolor como si no existiese, porque si tú lo niegas, se va a resistir en síntomas neuróticos, se va a configurar como mecanismos defensivos de negación que no te van a servir. Eres una hermosa pieza de arte, sujeto de arte, ser de arte. Y tus pequeños detalles y talladuras puede que dolieron, puede que fueron traumáticos, pero también te hacen ser esa persona única y especial que ha llegado a un momento de su vida, que se ha dicho a sí misma, me niego a conformarme con lo que se me dio, con lo que me contaron acerca de la vida, con lo que me contaron acerca de mí mismo o de mí misma. Estoy dispuesta a seguir adelante, soy resiliente y sé que esta pieza, objeto, sujeto, persona de arte, creación única y especial, todo el tiempo se está transformando, renaciendo y recreando. Entonces ahí nos damos cuenta que cada día, que cada experiencia, que cada alegría, que cada dolor, que cada presencia, que cada ausencia, también tienen su importancia en la construcción de nuestro yo verdadero, de nuestro yo auténtico. Que seas muy bendecido y bendecida. Mucha luz.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. La pequeña vendedora de fósforos. Había una niña que no tenía padre ni madre y que vivía en el bosque. Había una aldea en el lindero del bosque y ella había descubierto que ahí podía comprar fósforos a medio penique y que después los podía vender en la calle a un penique. Si vendía suficientes fósforos, podía comprarse un mendrugo de pan, regresar a su cabaña en el bosque y dormir vestida con toda la ropa que tenía. Vino el invierno y hacía mucho frío. La niña no tenía zapatos y su abrigo era tan fino. Sus pies ya habían rebasado el color azul y se habían vuelto del color blanco, casi como la nieve, lo mismo que sus dedos de las manos y también la punta de la nariz. La niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar cerillas, pero nadie se detenía ni le prestaba la menor atención. Por consiguiente, una noche se sentó diciendo: «Bueno, tengo cerillas, puedo encender fuego y calentarme», pero no tenía leña. Aún así, decidió encender las cerillas. Mientras permanecía ahí sentada, con las piernas estiradas, encendió su primer fósforo. Al hacerlo, tuvo la sensación de que la nieve y el frío desaparecían por completo. En lugar de ver los remolinos de nieve, la niña vio una preciosa estancia con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de hierro adornada. La estufa daba mucho calor y parecía que hasta el aire se onduleaba. La niña se acurrucó junto a la estufa y se sintió de maravilla. Pero de repente, la estufa se apagó y la niña se encontró de nuevo sentada en medio de la nieve. Temblaba tanto que los huesos de la cara le crujían. Entonces encendió la segunda cerilla y la luz se derramó sobre el muro del edificio. Y entonces vio que en la habitación del otro lado de la pared había una mesa cubierta con un mantel blanco y que en lugar de nieve todo estaba lleno de platos y todo era hermoso. Y entonces vio que había un guiso delicioso. Entonces ella alargó la mano hacia aquellos manjares, pero la visión se esfumó. La niña se encontró de nuevo con la nieve, pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían. Ahora el frío le escocía y se estaba abriendo camino por los brazos y por su tronco, por lo que ella decidió encender la tercera cerilla. A la luz de la tercera cerilla, vio un precioso árbol de Navidad, que estaba bellamente adornado con velas blancas, cintas de encaje y hermosos objetos de cristal, y miles de puntitos de luz que ella no podía distinguir con claridad. Y entonces contempló el tronco de aquel gigantesco árbol que subía cada vez más alto, y se extendía hasta el techo, y se convertía en las estrellas, y esas estrellas estaban sobre su cabeza, y de pronto una fulgurante estrella cruzó el cielo, y ella recordó que su madre le había dicho que cuando moría un alma, caía una estrella. Como llovida del cielo se le apareció su amable y cariñosa abuela, y ella se llenó de alegría al verla. La abuela tomó su delantal y la rodeó con él, la estrechó con fuerza contra sí, y ella se puso muy contenta. Pero poco después la abuela empezó a esfumarse, y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro, para conservar a su abuela a su lado, un fósforo, otro más, y la abuela estaba ahí y de repente ya no. Y entonces, al final, la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo, donde no hacía frío, y no pasaba hambre, ni tampoco se sentía dolor. Y a la mañana siguiente, encontraron a la niña muerta, inmóvil, entre las casas. Sin duda es un cuento con un final un tanto triste, porque nos habla de nuestros instintos heridos y qué pasa cuando estos instintos no nos pueden ya proteger. Es evidente que la niña vive en un ambiente de indiferencia. La gente es indiferente a ella, nadie le compra sus cerillas y ella está en la desprotección.
A veces nos encontramos así de forma espiritual, psíquica o emocional. A veces también, en casos muy severos, también a nivel físico. La niña está en un ambiente que no se le valora. Estas llamitas que va prendiendo, pues son esperanzas para poder buscar en las fantasías, sí, en estas fantasías, un poquito de anestesia a su dolor. Nosotros también prendemos algunas llamitas para poder disipar dolores cuando no sabemos qué es lo que podemos hacer para confrontar este dolor. A veces, si las cosas no están funcionando bien, tenemos que darnos cuenta que no podemos estar desgastando estas llamitas. Ella no tenía, sí, que encender, ella no tenía madera o leños. Ella estaba simplemente usando un pequeño calor para conectarse con fantasías. Si realmente ella hubiera estado sana, se hubiera ido de ahí, hubiera dicho esto no es justo, esto no es correcto, tengo que sobrevivir, tengo que vivir, y no se hubiera evadido en estas fantasías. Es una metáfora, ¿sabes? Nosotros también nos evadimos en ciertas fantasías, porque no tenemos los instintos bien habilitados. Ya sea que estés en una relación en donde la indiferencia o incluso la destrucción están presentes, y tú prendes pequeñas esperanzas, porque esperas que las cosas se enciendan, cambien, te cobijan, y eso no está sucediendo. Tal vez si no te mueves de ahí puedas morir de frío, quizá ni siquiera te des cuenta que moriste, y alguien más te encuentra por la mañana, entre las casitas. En la pequeña vendedora de fósforos encontramos los instintos de la mujer salvaje, pero encontramos los instintos heridos. Todos y todas necesitamos tener la capacidad de autoprotegernos, de cuidarnos, de contenernos, de darnos calor y también de buscar, si no tenemos calor, buscarlo en otro lugar. A veces el hecho de estar con personas reales que sí nos confrontan, que nos apoyan, o incluso, ¿sí?, también proponen, ¿sí?, nuestras creatividades, nos hacen ver nuestras vidas creativas o nuestros talentos, pues son las que nos permiten salvarnos. De lo contrario, nos podemos morir de frío. El alimento para el espíritu, para el fuego que nos habita, también tiene que ver con el reconocimiento personal y también con el reconocimiento de otros seres que son nutricios en nuestra vida. Pueden ser voces, ¿sí?, que vienen de nuestro interior, las voces que dicen de nosotros mismos. Son voces que nos dejan en el frío, en el abandono, en la destrucción, o son voces que nos llenan de fuerza, de calor, de protección. No sé muy bien cuántos amigos o amigas podemos necesitar, pero por lo menos con que tengamos uno, ¿sí?, una persona, un ser que puede estar dentro de nosotros y también fuera de nosotros, que nos da este fuego, que nos permite no desconectarnos de nuestros instintos. A veces puede que tengas alguna amiga o amigo, o tu pareja, o alguien más, que te confronta en algunas realidades, y entonces te dice, va, ya, para, esto es una fantasía, no puedes seguir pensando que esto es real, y a veces, cuando tenemos los instintos heridos, nos ofendemos, y echamos por la borda retroalimentación o comentario cuando realmente nos quiere rescatar. La niña, esta parte que metafóricamente y arquetípicamente puede representar nuestro ser infantil interior, nuestra niña interior, nuestro niño interior, ¿sí?, a veces está en esos estados de desprotección por nosotros mismos. Es decir, ya no le hablamos a esta parte de nosotros y está abandonada y muriendo de frío dentro de nosotros. Todos y todas necesitamos el calor de la vida para sostener nuestra propia vida. Hay mujeres y hombres que tienen excelentes dones, excelentes talentos, pero no creen en ellos y sus voces interiores son destructivas. Y luego, para acabarla, también las voces de afuera son destructivas, entonces terminan muriendo, ¿sí?, de frío creativo. Para evitar, ¿sí?, morir de frío, para evitarnos el destruirnos,
tenemos que dejar de creer que las cerillas son hogueras, que las cerillas son calores, ¿sí?, que van a durar durante mucho tiempo. Simplemente son esperanzas que prendemos, ¿sí? Pero para poder salvarnos, tenemos que entender que esas esperanzas no son realistas, que tenemos que movernos, que tenemos que accionarnos, que tenemos que ir más allá, que tenemos que conectarnos con nuestro instinto salvaje y buscar el calor real y el cobijo real. En la metáfora de la vendedora de cerillas, también aparece el arquetipo de la sabia o de la abuela, que para la niña la conectaba con una atmósfera de protección y de seguridad. Eso es muy lindo. Metafóricamente, podría estar representando la sabiduría que viene por nosotros para llevarnos al otro mundo, es decir, al otro estado de conciencia. Pero a nivel de habilitación de instintos, también representaría cómo fantaseamos con supuestas seguridades y contenciones que no existen, y al estar fantaseando en esto, nos terminamos aniquilando, desprotegiendo. Espero que siempre tengas mucho fuego creativo que caliente tu corazón, tu cuerpo, tu alma, tu mente. Espero que este ciclo que se cierra y este ciclo que se abre, que este invierno, si es un invierno largo, la pases bien cobijada, bien cobijado. La pases con personas que amas, con personas que te aman, con personas que te construyen, con personas que nutren, y que tú seas también una persona que da fuego, que da nutrimento, que da amor.